Este video llega gracias a Voz de todo el Perú y nos ocupamos ahora, vamos a dejar de lado por un momento la política, aunque, claro, cuando hablamos de economía, la política inevitablemente es un elemento a considerar. Hay un ambiente de pesimismo en nuestro país. El día de ayer finalmente se ha conocido cuál es el presupuesto del próximo año. El presupuesto para el próximo año alcanzará los 240.806 millones de soles, con algún incremento para las regiones y los municipios, que sube aproximadamente en 15.000 millones, pese a que hay una muy baja ejecución. Pero vamos a conversar ahora, grosso modo, con Jorge Vaca Campodónico. Él fue ministro de Economía y Finanzas precisamente en el año 97. Antes también había estado a la cabeza de la SUNAT. Entonces, es una persona indicada con conocimiento de la historia, de lo que ha pasado en las últimas décadas con la economía de nuestro país, para ofrecernos algunas luces de a dónde vamos. Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias más bien por la invitación y la oportunidad de dirigirme a toda su audiencia. Sí, señor Vaca, como lo había sugerido Mávila Huertas, usted ha hecho un estudio sobre un proyecto de ley elaborado en el Congreso, en la comisión que preside el congresista José Geri, sobre industrialización, que lo que promete es reinversión de utilidades vía beneficios tributarios, creación de empleo formal y desarrollo de localidades en la selva y en la Sierra Alta que hoy se ven cruelmente afectadas por el desempleo y la pobreza. Explícanos su punto de vista sobre este proyecto de ley que ha sido promovido por la Sociedad Nacional de Industrias. Bueno, en realidad yo quisiera poner una transparencia, si es posible, la transparencia que nos explica cómo es la participación del sector manufactura en el PBI. No sé si la pueden colocar. Sí, tenemos la transparencia, sí, creo, ¿no? ¿Podemos pasarla? Sí, bueno, mientras la colocan, yo quiero explicar el motivo de este estudio. Como ustedes bien saben, cualquier proyecto de ley normalmente abre un debate, ¿no? O sea, no es un... Ahí tenemos la curva poco alentadora, ahí con está, la que comienza ¿no? su... Miren, esta curva viene desde el año 50, que es la parte de la izquierda, hasta el año 2023, que es la actualidad. Y esto nos dice cuál es la participación porcentual del sector manufactura respecto al PBI total. En otras palabras, cuál es el market share o el share del sector manufactura en la economía. Y como pueden ver, hasta el año 70, cuando comenzó la junta militar o el gobierno militar, hubo un incremento significativo de la manufactura, ¿no? Era el boom de toda la posguerra. Luego vino todo este proceso de estatización y la creación de todas estas empresas públicas que motivaron yo diría, un estancamiento primero, y luego, con el deterioro de la hiperinflación, el aumento de la deuda y todo lo demás, empezó una caída drástica, ¿no? Todo esto se ha ido extendiendo hasta el año 91, 92, cuando se cambió la Constitución, y con eso comenzamos un leve crecimiento, pero a partir del 2011, 2012, se ha iniciado una caída dramática, como podemos ver, y ahora yo diría que estamos ya en una situación que, como pueden ver en el gráfico, estamos por debajo de lo que teníamos en el año 50, ¿no? Así es. O sea, 12% de nuestro PBI es industrial. ¿no? Entonces, eso en términos económicos, ¿qué significa? Significa que normalmente para que un país se desarrolle tiene que tener lo que se llama un crecimiento balanceado. O sea, todos los sectores tienen que ir creciendo proporcionalmente al crecimiento del PBI. Pero ¿qué ha pasado? Nosotros hemos concentrado todos nuestros esfuerzos en la minería, porque obviamente atraía capital, y no estoy en contra de eso. Al contrario, es una oportunidad que hemos sabido aprovechar. El problema ha sido de que no se ha podido hacer un balance con el resto de sectores. Y el más perjudicado ha sido la manufactura. ¿Por qué? Porque esto es un fenómeno que se conoce en economía como la enfermedad holandesa. Cuando hay un
sector que crece muy, muy rápido y tiene rendimientos muy altos, obviamente toda la economía se pega a este sector y se descuida el resto. Como consecuencia, ahora estamos importando de todo, y eso es lo que nosotros sabemos. No es lo que yo estoy proponiendo una sustitución de importaciones ni nada por el estilo. Tampoco, como he escuchado comentaristas de que dicen volver a la época del gobierno militar, a donde vamos a crear empresas y nacionalizar todo, no, eso es absolutamente... Pero tampoco significa, pues, pensar en términos de blanco o negro. Yo creo que ese es nuestro problema en este momento en el debate económico, en que o somos blanco o somos negro. No existe la posibilidad de tonos grises, o sea, entre estos dos extremos hay una serie de posibilidades que justamente corresponde al gobierno, en este caso al Ministerio de Economía o al sector de industrias, proponer algo para poder salir adelante en forma balanceada. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja Tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. El proyecto que se ha presentado, que ha presentado el congresista José Gerí, al que hacía alusión Fernando, plantea medidas para promover, en efecto, la industrialización en el ámbito nacional, ¿no? En todas las regiones, a través de incentivos tributarios, acciones estatales que a la vez comprometan a los empresarios a generar inversión, empleo, tecnología e incorporen a las MIPES en sus cadenas de valor. Suena bastante bien, al mismo tiempo bastante ambicioso, pero ¿cómo se aterrizan esas medidas o cuáles son las medidas claves para promover la industrialización? Porque, como usted dice, resulta mucho más fácil poner una empresa importadora que una empresa que se dedique a la transformación y a la industria. Exacto. ¿Cómo hacemos para incentivar a que más inversionistas apuesten por esto y no por el consumo, la compra y venta de bienes o servicios? Yo quisiera que pusieran la segunda transparencia donde están, cómo están los incentivos que se están proponiendo. Sí, ¿podemos pasar la segunda transparencia, por favor? Bien. Bueno, entonces, ¿qué? Bueno, mientras tanto, lo que pasa es lo siguiente. La palabra incentivo es una mala palabra, ¿no? O sea, esa no, donde está el PBI y los tres factores que definen el PBI. A ver, vamos a ir buscando ese cuadro, pero explíquenos sobre las medidas. Sí. No, sí, perfectamente. Es lo que pasa. El incentivo tiene que primero cumplir dos condiciones para que se pueda definir que es un incentivo bueno, porque hay incentivos buenos y malos. Lo que no es que queremos negar los incentivos, lo que queremos es que sea un incentivo bueno. ¿Qué significa un incentivo bueno? Primero, que sea universal, que no sea para un subsector específico, porque eso es mercantilismo, que obviamente todos nosotros lo criticamos. Pero si dejamos de eso y tenemos un incentivo que se aplica a todos, al contrario, ahí es que estamos aplicando una política fiscal apropiada. Y el segundo factor es lo que se llama incentivo endógeno. ¿Qué significa incentivo endógeno? El incentivo no se otorga en forma ciega, sino que primero que den los resultados y sobre el resultado uno hace un reintegro, ¿no? Eso es básicamente el objetivo de los incentivos buenos. Lamentablemente es muy fácil interpretar como incentivo malo cualquier propuesta. Entonces, yo lo que quisiera con este gráfico que sí, son las tres partes del PBI, ¿no? Sí. En otras palabras, ¿por qué crece el PBI? El PBI crece porque hay más capital. ¿Cómo se hace para tener más capital? Más inversión. El otro factor es trabajo. Si no hay trabajo, obviamente estamos desperdiciando un factor muy valioso, y no solamente valioso, sino de autoestima de la persona. Y el tercero es la productividad total de los factores. O sea, nosotros necesitamos capital, necesitamos factor humano, pero que cada vez produzca más. Y eso se llama productividad. Entonces, un incentivo bueno es el que incide en estos tres factores. Pero ¿cómo aumentar la productividad? Porque todo el mundo aspira a ella, pero fórmulas vemos poco. Bueno, es muy buena pregunta. La productividad sabemos que es a través de educación, innovación, o sea, en otras palabras,
si uno hace, por decir, una confección de un vestido y viene uno con una máquina nueva que hace lo mismo pero el doble de rapidez, estamos aumentando la productividad. Entonces, los incentivos que se están proponiendo, y eso es lo que hemos analizado con un modelo econométrico que hemos desarrollado con Maximize, consiste básicamente en eso, en analizar el impacto de estos tres incentivos. Uno, para aumentar el capital. ¿Cómo? Por reinversión de utilidades. Obviamente, la reinversión de utilidades tiene que ser probada que es para aumentar el capital, o sea, maquinaria nueva. El otro punto es, que yo creo también es fundamental, es la parte del empleo. Nosotros sabemos que en este momento la informalidad supera en muchos casos el 80%. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cuál es la razón de esta informalidad? Hay lo que se llama una cuña, que son los sobrecostos laborales. O sea, un informal básicamente se define porque no paga ONP, no paga ESALU, no paga AFP. Entonces, eso hace de que el informal, como no tiene que pagar eso, perciba un salario que equipara, digamos, al salario mínimo formal. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer este incentivo? Este incentivo es, por cada empleo formal que se genere, de las utilidades se retrae el pago que se ha hecho en todo lo que es ONP. Hemos comprendido, señor Vaca Campodónico. Sí. Muchas gracias por estar acá y por explicarnos el estudio que usted ha hecho con los instrumentos econométricos para sostener que el proyecto de ley sobre industrialización es adecuado y es lo que conviene al Perú, cosa que, como usted sabe, es objetada por muchos otros economistas y ex colegas suyos también en el Ministerio de Economía, que entre otras cosas dicen que las zonas francas no han funcionado en las que tenemos ya, mal haríamos en crear otras. Veo que es uno de los argumentos. En todo caso, gracias por estar acá, que tenga usted muy buenos días y seguiremos naturalmente abordando este tema del proyecto de ley para industrializar nuestra economía.